de 1983, Inglaterra. Sean, un chico de 12 años, ha perdido a su padre en la Guerra de las Malvinas y al conocer nueva compañía se convertirá en un skinhead para conocer el mundo de las fiestas, las drogas, el amor y la violencia. Hasta que conoce a Combo, un skin racista con quien acosan a las minorías étnicas de la región en actos de racismo puro. This is England, película británica del año 2006 dirigida por Shane Meadows, la cual nos muestra tal cual lo que es Inglaterra, el gobierno conservador de Margaret Thatcher, las revueltas sociales, la inmigración, la discriminación, el racismo, las peleas skinhead y por supuesto la absurda guerra de las Malvinas. Vemos parte del horizonte de la jungla social británica. No me lo crean a mí, en el disco vienen extras donde nos explican todos estos acontecimientos. Échenle un vistazo. Las cabezas rapadas de la película pertenecen a un movimiento nacionalista en el que admiran a sus antecesores que fueron a la guerra. Los skins son violentos porque anhelan la violencia que quedó de estas guerras. Las botas Dr. Martens, además de ser estupendas, representan las botas de la milicia, y la cabeza rapada es como iban los militares a la guerra. Recordar que en un combate el cabello largo es una vulnerabilidad porque te pueden tomar de ahí. Por eso es que las fuerzas del orden público, por así llamarla, policías, militares, llevan casquete corto o rapados para que esto no les afecte en algún combate. Incluso los símbolos que usan son nacionalistas, los colores que llevan fueron representantes del fascismo y demás movimientos de una Europa antigua. De ahí que toda su vestimenta sea el vestigio de la gloria bélica inglesa. Sean, nuestro pequeño protagonista, al mezclarse con sus nuevos amigos Woody y sus secuaces, realizan actos vandálicos menores, pero no por ello menos inocentes. Hay una parte bien delicada e interesante en la que están en una fiesta y Sean, siendo un chaval de 12 años, conoce a una chica que es mucho mayor que él. No sé si sea mayor de edad, pero por lo menos unos 17 tiene, o sea, está en esa línea. Entonces tienen un momento ellos dos y ella le ofrece a él si quisiera chuparle las... Es verdad, esto sería ilegal realmente, incluso en una grabación actual, en una filmación actual no podría ser puesto, sería baneado, pero no se pierdan esa parte, está muy divertida. Hay una parte que me parece muy interesante y es el cambio de liderazgo que hay dentro de los skinheads. Cuando llega Combo, el skin racista que recién ha salido de prisión, el cual apela a las emociones de los oyentes con un discurso xenofóbico sobre el orgullo inglés. Con esto, Combo se gana la lealtad de algunos skins, los cuales abandonan a Woody y realizan conductas antisociales asaltando tiendas de extranjeros pakistaníes, participando en grupos nacionalistas de odio, y Sean, el pequeño, al verse inspirado por ese discurso de odio, sobre todo con respecto a cómo él perdió a su padre en la guerra, pues eso lo hace sentirse incluido e integrado con Combo, quien realiza estos discursos xenofóbicos. A Combo le da coraje cuando escucha al afro hablar de su familia y de lo bien que viven, además de que incluso lo invita a comer, a sentarse en la mesa de unas personas de raza diferente. Pero Combo, en vez de sentir una empatía y de sentirse bien por ser apreciado por alguien más, siente envidia y siente odio por esa persona que tiene lo que él siempre quiso tener, que es una familia y tal vez una felicidad. En un ataque de ira y de rabia, Combo golpea a nuestro amigo afro hasta dejarlo inconsciente. Eventualmente tendría que sacar su coraje por haber sido rechazada por la chica quien violó hace tiempo, que ahora es la novia de Woody. Después de esta golpiza, Combo, junto con Sean, intentan llevar a nuestro amigo afro al hospital, pero es demasiado tarde. Él ha muerto. La película claramente nos da el mensaje del racismo y de la lucha contra la intolerancia. Es decir, de que tenemos que aceptar lo que los demás son para poder vivir en una comunidad y no violentarnos todo el tiempo. Pensar que para luchar contra el racismo, el pensador británico Bertrand Russell, autor de Autoridad e Individuo y maestro de Wittgenstein, dijo alguna vez que en este mundo cada vez más cercano y estrechamente interconectado, tenemos que aprender a tolerarnos los unos a los otros. Debemos aceptar el hecho de que algunas personas dirán cosas que no nos gustan, pero mientras esas personas no ejerzan violencia contra nosotros y nosotros no la ejerzamos contra ellas, sino lo único que digamos sean palabras, mientras lleguemos a ese punto podremos vivir en paz en una comunidad.
por lo que Russell decía que solo podemos vivir de esa manera si lo que queremos es vivir juntos. Disfruten de esta película británica, tiene muchos detalles interesantes y espero lo disfruten.